No sé por dónde empezar. Quizás porque hasta hoy, me pregunto si todo eso realmente sucedió. Si fue real o solo una larga ilusión de la que no pude despertar por demasiado tiempo. Me llamo Lucía Ramírez y, por más que intente perdonarme, hay cosas que siguen pesándome en el pecho. Y es por eso que estoy aquí. Porque llegó el momento de contar. No para buscar piedad, sino quizás para encontrar un poco de paz. Crecí en San Miguel de Allende, una ciudad llena de colores, fiestas religiosas, casas coloniales y calles de piedra que parecían siempre esconder algo. Y, de cierta forma, mi vida fue así, llena de huecos que nadie nunca explicó. Fui criada solo por mi madre. Una mujer rígida, trabajadora, pero distante. Cada vez que preguntaba por mi padre, ella evadía. Decía que él no hacía falta, que ciertas ausencias eran protección. Y con el tiempo, dejé de preguntar. Nunca conocí a mis tíos. Ni a mis abuelos. La familia de su lado era como un rompecabezas con piezas faltantes. Escuchaba nombres sueltos en conversaciones de cocina, algunos susurros que eran cortados con miradas duras. Y por más que me doliera, aprendí a aceptar ese silencio como parte de mi mundo. Era más fácil así. A los 18, me fui de casa. Quería tener mi propio espacio, mi dinero, mis decisiones. Conseguí trabajo en un salón de belleza en el centro. Era pequeño, pero concurrido. Peinados, uñas, tinturas, y muchas historias. Las mujeres hablaban de todo allí, maridos, infidelidades, hijos, sueños. Yo escuchaba, aprendía y trataba de no involucrarme en nada más allá de mi oficio. Pero, el destino tenía otros planes. Fue en uno de esos días que lo vi por primera vez. Roberto. Alto, bien vestido, con esa seguridad de quien sabe exactamente dónde pisa. Entraba al salón con un aire tranquilo, saludaba con una sonrisa contenida, esperaba a que su esposa terminara el cabello y, a veces, iniciaba conversación con quien estuviera cerca. Al principio, apenas intercambiamos palabras. Pero yo, notaba sus ojos cuando se cruzaban con los míos. No eran invasivos. Eran curiosos. Y por algún motivo que hasta hoy no entiendo, eso me dejó vulnerable. Con el tiempo, los encuentros se repitieron. Pasaba más veces, incluso cuando su esposa no tenía cita. Decía que solo estaba de paso, que quería un café, un corte rápido, una charla ligera. Y yo, cada vez más, me sentía envuelta. Sabía que él era casado. Nunca fue un secreto. Pero él decía que las cosas con su esposa no iban bien, que solo vivían juntos por apariencia, por conveniencia. Y yo, tonta, quería creer. Quería pensar que conmigo sería diferente. La primera vez que salimos, me llevó a un restaurante discreto fuera del centro. Dijo que necesitaba a alguien con quien hablar, que se sentía solo desde hacía mucho tiempo. Sus palabras me parecían sinceras, y esa noche, cuando tomó mi mano sobre la mesa, mi corazón se aceleró. Debí haberme retirado. Pero solo cerré los ojos y seguí adelante. Quizás por necesidad, quizás por sentir que alguien, finalmente, me veía. De verdad. Y así comenzó. Un romance escondido. Una historia llena de ventanas cerradas, mensajes borrados y encuentros breves. Me prometía cosas. Decía que se separaría. Que solo necesitaba tiempo. Y yo, enredada en ese juego, fui creyendo. Al principio, me sentía especial. Única. Elegida. Pero poco a poco, eso dejó de ser un sueño y se convirtió en rutina. Una rutina que me lastimaba. Pasaron los años. 1, 2, 5, 10. 10 años. Una década atada a un hombre que nunca me llevó a cenar al centro, nunca tomó mi mano en la calle, nunca me presentó como parte de su vida. Y aún así, seguí. Porque cuando me miraba, lo olvidaba todo. Porque decía que me amaba. Y porque, yo creía. Y eso, quizás, es lo que más me duele. Le mentía a mi madre. Decía que tenía un novio tímido, reservado, que no le gustaban las fiestas. Decía que trabajaba hasta tarde cuando, en realidad, estaba en algún cuarto de hotel alquilado por él. En las reuniones familiares, inventaba excusas para irme temprano.
Era siempre la mujer misteriosa que nadie lograba descifrar. Y yo misma, ya no sabía quién era. Roberto me ayudaba económicamente. Pagó cursos, alquiló un pequeño estudio para que montara mi espacio de maquillaje. Crecí profesionalmente gracias a él, es cierto. Pero emocionalmente, estaba completamente dependiente. Respiraba por él. Mi humor cambiaba según los mensajes que recibía. Y cuando desaparecía por días, quedaba hecha pedazos. Sola, intentando entender qué estaba haciendo con mi vida. A los ojos de todos, era una mujer independiente. Pero dentro de mí, solo era una sombra, esperando ser vista a la luz del día. Lo peor es que, aun sabiendo todo esto, sintiendo vergüenza, rabia, tristeza, no podía salir. Era como si, sin él, no supiera qué hacer. Como si el mundo, fuera de esa relación enfermiza, fuera aún más vacío. Hasta que él murió. Fue repentino. Un infarto fulminante. Escuché la noticia en la radio mientras atendía a una clienta. El nombre, la edad, el lugar, todo coincidía. Me quedé helada. Disimulé, terminé el servicio con las manos temblorosas y me fui a casa. Cerré la puerta, me tiré en la cama y lloré por horas. Sola. En silencio. Sin poder contárselo a nadie. Porque, para todos, él solo era un cliente. Un hombre casado. El esposo de otra. No fui al velorio. No podía. Pero dentro de mí, sentía que lo había perdido todo. Y fue ahí, en ese vacío, que algo comenzó a cambiar. Y es ahí donde, todo empeoró. Porque lo que descubrí después de eso, destruyó cualquier recuerdo que creía tener de amor. Después de que él se fue, me perdí por completo. Fueron semanas en las que no quería levantarme de la cama. Mi cuerpo funcionaba en automático, pero por dentro, estaba vacía. Su ausencia era un agujero difícil de explicar. No tenía derecho al duelo. No podía llorar por él en público, no podía hablar de él con nadie. Hasta mi dolor era clandestino. Y quizás por eso, dolió tanto. Intenté seguir con la vida, volví al trabajo, atendí a mis clientas, pero algo dentro de mí se había roto. La mujer que durante años esperó ser elegida, ahora estaba sola. Ni una nota. Ni un adiós. Ninguna explicación. Hasta que llegó una invitación inesperada. Una tía abuela enferma había fallecido. La ceremonia sería sencilla, con pocos parientes, y mi madre insistió en que fuera. No tenía ganas de ver a nadie, pero terminé yendo. Y fue ahí donde comenzó el infierno. Durante el velorio, reencontré a algunas personas del pasado. Primos lejanos, tías que apenas recordaban mi nombre. Entre una conversación y otra, una tía me preguntó si recordaba al hermano mayor de mi madre. Fruncí el ceño. ¿Hermano? Eso sonó extraño. Nunca había escuchado hablar de ninguno. Roberto, dijo. Era el mayor. Salió de casa joven. Tu madre nunca más quiso saber de él después de ciertas cosas. Mis oídos zumbaron. ¿Roberto? Pregunté, intentando disimular. Sí, el mayor. Murió hace poco. Tuvo un infarto. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Empecé a sudar frío. Cada palabra que mi tía decía era como una puñalada. Contó que mi madre tuvo un hermano mayor que dejó la casa joven, que luego se fue a vivir a otra ciudad, y que perdieron contacto por años. Mi madre se enojó por algo que él había hecho, no sabían exactamente qué. Pero era él. El mismo nombre. La misma historia. La misma edad. Era el mismo hombre. Y en ese instante, todo se derrumbó. Había sido la amante de mi propio tío. Durante 10 años. Sonreí incómoda, intentando disimular el shock, pero dentro de mí, todo giraba. Me despedí lo más rápido que pude y volví a casa sin decir nada. Tan pronto como cerré la puerta, me derrumbé. Grité. Lloré como nunca antes. Caí al suelo de la sala y allí me quedé, abrazando mi propio cuerpo, como si eso pudiera protegerme de la verdad. La sensación era de náusea. De repulsión.
como si todo lo que había vivido fuera una mentira grotesca. Pasé los días siguientes intentando negarlo, buscando una explicación alternativa. Quizás era solo una coincidencia. Quizás había otro Roberto. Pero no. Era él. Todo encajaba. La fecha de nacimiento. La ciudad donde nació. El motivo por el que mi madre nunca más habló de su hermano. Él había abandonado a la familia, desaparecido del mapa, y años después, se involucró con su propia sobrina sin decir nunca nada. Él sabía. No tengo cómo probarlo, pero él sabía. En tantos momentos, cuando mencionaba a mi madre, cuando hablaba de mi infancia, del barrio donde crecí, él escuchaba en silencio. A veces desviaba la mirada. Y yo, tonta, pensaba que era solo timidez. Hoy lo entiendo. Él reconocía las señales. Y aún así, siguió con eso. Fui engañada. Fui usada. Y fui cómplice, sin saberlo. A partir de ese día, todo dentro de mí comenzó a derrumbarse. Los recuerdos de nuestros momentos dejaron de ser dulces. Se convirtieron en veneno. Cada beso, cada toque, cada palabra dicha en la oscuridad, se transformaron en puñaladas. Empecé a tener náuseas constantes. Pesadillas. Me sentía sucia. Maldita. Y lo peor, sola. ¿Por qué? ¿Cómo contarle esto a alguien? ¿Quién me creería? ¿Quién escucharía sin juzgarme? La vergüenza se volvió mi compañera. Ya no podía mirarme al espejo. Me detenía frente a él y veía a otra persona. Una extraña. Una mujer que pasó años viviendo un amor enfermizo, que se entregó por completo a alguien que jamás mereció. Mi fe, que siempre fue frágil, comenzó a desmoronarse del todo. Me preguntaba dónde estaba Dios mientras todo esto sucedía. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué no me dio una señal? ¿Una advertencia? Me sentía castigada. Como si hubiera cometido un pecado tan grande que ni el cielo quisiera escucharme. Llegué a pensar en desaparecer. En tomar mis cosas e irme. Cambiar de ciudad, de nombre, de vida. Pero sabía que el problema estaba dentro de mí. Dondequiera que fuera, la culpa iría conmigo. Empecé a evitar a las personas. Dejé de atender a algunas clientas. Me alejé de mi madre. No tenía fuerzas para mantener ninguna relación. Tenía miedo de que alguien lo descubriera. Miedo de abrir la boca y decir demasiado. Miedo de derrumbarme en medio de una conversa y contarlo todo. Y eso era lo que más me mataba, el silencio. Llevar este secreto en el pecho era como caminar con piedras atadas al cuerpo. Me hundía un poco más cada día. Y ya no sabía qué era vivir, sin dolor. Hasta que, una mañana cualquiera, me desperté y simplemente me senté en la cama. Me quedé ahí, mirando al vacío, con los ojos hinchados y el corazón pesado. Algo dentro de mí dijo, necesitas hablar. Aunque sea una vez. Aunque sea con alguien que no se lo cuente a nadie. Fue entonces cuando pensé en buscar a un sacerdote. No porque creyera merecer perdón. Sino porque ya no podía seguir guardando todo sola. Necesitaba soltar ese grito. Aunque nadie me escuchara de verdad. Llegué a la iglesia temprano, antes de la misa. El cielo aún estaba opaco, como si hasta él evitara mirarme. Caminé despacio por el lateral de la parroquia, entre paredes frías y silenciosas, sintiendo que cada paso resonaba con mis pecados. Estaba avergonzada. También asustada. Pero, sobre todo, exhausta. Ya no podía cargar con eso sola. Ya no cabía dentro de mí. Entré sin mirar a los lados. Me senté en el último banco, cerca de la pared, e intenté calmarme. El corazón latía desordenado, como si mi cuerpo supiera que algo importante estaba por suceder. Miré al altar, al crucifijo colgado en lo alto, y lo único que pude decir, en silencio, fue, escúchame. Solo escúchame. Esperé unos minutos hasta ver que el confesionario se abría discretamente. Era una mañana tranquila, casi no había nadie. Me levanté lentamente, casi arrastrando los pies. Cuando entré, me senté con el cuerpo encorvado, intentando desaparecer dentro de aquella madera antigua. Del otro lado de la rejilla,
la voz del sacerdote surgió suave, acogedora. Que la gracia de Dios te acompañe, hija. Respiré hondo. Las palabras tardaron en salir. No sabía por dónde empezar. Sentí un nudo en la garganta, y cuando finalmente pude hablar, salió como un desahogo guardado por años. Padre, cometí un pecado grave. Me involucré con un hombre comprometido. Casado. Durante 10 años. Y aun sabiéndolo, aun consciente, seguí. Acepté las migajas, la mentira, la clandestinidad. Porque me sentía amada. Porque me sentía vista. La voz me falló. Tuve que respirar hondo para no llorar ahí mismo. Continué, con los ojos cerrados. Y cuando él murió, sufrí como quien pierde a un esposo. Aunque no lo fuera. Porque nunca lo fui. Yo era la otra. Solo eso. El sacerdote guardó silencio. Esperé alguna reprimenda. No llegó. Entonces, proseguí con la segunda parte, esa que yo misma aún no podía aceptar. Solo después de su muerte, descubrí que era hermano de mi madre. Mi tío. Nunca lo supe. Nunca. Lo juro ante Dios. Yo, no lo habría permitido si lo hubiera sabido. Pero ahora, cargo con todo esto. La infidelidad, la vergüenza, el incesto, aunque sin querer, todo sobre mí. Las lágrimas corrían por mi rostro. Las dejé caer. Ya no tenía sentido esconderlas. El silencio del otro lado parecía infinito, pero de alguna manera, reconfortante. Hasta que él habló. Sin prisa, con una firmeza tranquila que me llegó al alma. Lucía, cometiste un error, sí. Relacionarte con un hombre casado es pecado. Y no importa cuánto él te haya engañado, tú sabías que tenía una esposa. Sabías que había una promesa hecha ante Dios que estaba siendo rota. Y esa culpa, hija, es tuya. Escuchar eso dolió. Lo sabía. Pero dolía. Porque la verdad dicha en voz alta pesa diferente. Él continuó. Pero el segundo pecado que te aflige, ese no es tuyo. No lo sabías. Fuiste engañada 2 veces. Por su mentira, y por la omisión de tu propia historia familiar. Eso, no lo cargas como culpa. Lo cargas como dolor. Y son cosas muy distintas. Mis manos temblaban. Él había separado las culpas. Me había dado un piso. Padre, siento que Dios me odia. Que soy un error. Una aberración. No digas eso, interrumpió con firmeza. Dios conoce los corazones. Y Él te conoce. Sabe cuánto has sufrido. Sabe cuánto te arrepientes. Y cuando hay arrepentimiento sincero, hay perdón. Silencio. Un alivio extraño comenzó a extenderse dentro de mí. Como si alguien finalmente viera más allá de mi vergüenza. Y entonces habló de la penitencia. Quiero que, durante los próximos 10 días, te recojas en oración. Reza un rosario al día. No como castigo, sino para que tú misma puedas conversar con Dios. Para que, poco a poco, cambies la culpa por la verdad. Y más que eso, quiero que escribas una carta. Una carta para ti misma. Una que le escribirías a la Lucía de hace 10 años. Dile lo que ella no sabía. Dile lo que merece escuchar. Eso será parte de tu sanación. La propuesta me conmovió. Porque era diferente. No era un castigo, era un proceso. Un camino. Hizo una breve pausa. Y entonces, pronunció palabras que nunca olvidaré. Por la autoridad que me ha sido conferida, y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerré los ojos. En ese instante, sentí como si alguien quitara un ladrillo de mi pecho. Aún había dolor. Aún había mucho por enfrentar. Pero por primera vez, sentí que ya no necesitaba esconder quién había sido. Que podía empezar de nuevo. Me levanté, salí del confesionario con pasos lentos y silenciosos. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la iglesia. Y por primera vez en mucho tiempo, no temía la luz. A partir del día de la confesión,
algo dentro de mí comenzó a reorganizarse. No fue un cambio brusco, ni repentino. No hubo claridad divina atravesándome ni paz inmediata. Fue silencioso. Doloroso, pero constante. Como si, poco a poco, quitara el velo que me impedía mirarme con compasión. Seguí exactamente como el sacerdote había pedido. Todos los días, al despertar, me arrodillaba frente a la pequeña imagen de la Virgen que estaba en la estantería de la sala. Recé el rosario con la voz quebrada, con lágrimas rodando, con el pecho abierto. Cada palabra era como un hilo que desataba los nudos que me ataban a la culpa. Después de unos días, comencé a escribir la carta que me pidió. Al principio, mis manos temblaban sobre el papel. Querida Lucía, escribí. Y me detuve. Me quedé mirando esa frase por minutos, como si fuera de una desconocida. Porque esa Lucía de hace 10 años, era tan diferente de quien soy ahora. Tan ingenua, tan vulnerable. Y al mismo tiempo, tan parecida. Le escribí como si le escribiera a una hermana. Le dije lo que me hubiera gustado que me dijeran. Que no existe amor verdadero cuando exige silencio. Que promesas vacías disfrazadas de cariño son, muchas veces, trampas. Que la atención no es sinónimo de respeto, y que desear ser amada nunca debe significar esconderse. Reescribir mi historia en esa carta me hizo ver todo lo vivido con otros ojos. Por primera vez, no como protagonista de un romance torcido, sino como alguien que sobrevivió. Que cayó, sí, pero se levantó. Y que, aunque marcada por errores reales, eligió cambiar. Fue difícil perdonarme. Mucho. Había días en que despertaba ahogada por los recuerdos. Otras noches, despertaba asustada por pesadillas de todo volviendo, como si aún estuviera atrapada en ese ciclo. Pero entonces recordaba las palabras del sacerdote: fuiste engañada 2 veces. La mentira no fue tuya. El dolor sí. Y Dios cuida el dolor de quien confiesa. Algunos meses después, decidí irme de San Miguel de Allende. Esa ciudad era hermosa, pero ya no me pertenecía. En cada calle había un rastro de la mujer que fui. Cada esquina guardaba un susurro del pasado. Y aunque ya estaba en paz con Dios, aún necesitaba reencontrarme. Me fui a León, donde una amiga de hace tiempo me ofreció alojamiento. Empecé de nuevo con poco, atendiendo clientes a domicilio, dando cursos básicos de maquillaje en centros comunitarios. Poco a poco, me sentí útil. Presente. Vivía cada día con más firmeza, más lucidez. Ya no necesitaba esconderme. En una de las comunidades donde trabajé, conocí a una joven que me recordó a mí. Tenía 19 años y estaba involucrada con un hombre casado, creyendo que él dejaría todo por ella. Me senté con ella un día y le conté parte de mi historia. Sin nombres, sin detalles. Solo la verdad que conocía, que el precio de ser la otra siempre es demasiado alto, y que la ilusión del amor no justifica abandonarse a sí misma. Ella lloró. Y me abrazó. Fue en ese momento que entendí que mi dolor, ahora transformado, podía ser refugio para alguien más. No soy santa. Y no quiero parecer mártir. Tomé decisiones equivocadas, me entregué por necesidad, ignoré señales que estaban frente a mí. Pero también fui engañada. Traicionada por alguien que debió protegerme. Y por eso, hoy elijo amarme. Con las cicatrices. Con los errores. Con la memoria que cargo. Mi madre nunca supo la verdad. No tuve valor para contarle. Quizás algún día lo haga. Quizás no. Pero sé que, a pesar de todas las ausencias, ella hizo lo mejor que pudo. Y la honro, viviendo diferente. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer rota que lloraba escondida en un cuarto oscuro. Veo a alguien en reconstrucción. Y esa reconstrucción es diaria. El perdón no es un evento. Es un proceso. Y a veces, comienza en el silencio del confesionario, pero solo florece de verdad cuando nos miramos con misericordia. Aún rezo. Todos los días. No pidiendo milagros. Sino agradeciendo por haber sobrevivido a mí misma. Y si tú, que estás escuchando esto ahora, alguna vez te has sentido perdido, si cargas una culpa que nadie ve, si crees que Dios te dio la espalda, escucha lo que voy a decir. No eres lo que te hicieron.
Y no eres solo lo que hiciste. Eres lo que eliges hacer con todo eso a partir de ahora. Porque hasta el error más profundo puede convertirse en tierra fértil para un nuevo comienzo. Algunas historias parecen imperdonables, hasta que las miramos con los ojos del arrepentimiento sincero y el deseo de cambiar. Si alguna vez te equivocaste, y todos lo hacemos, recuerda, Dios no exige perfección. Espera verdad. Y el camino de la verdad comienza cuando tenemos el valor de dejar de esconder las heridas y empezar a sanarlas. Gracias por escuchar mi historia. Que sirva como espejo, como advertencia, o como abrazo silencioso para quien también está intentando reencontrarse.